todo lo que tiene que ver con el límite con Antioquia y con Córdoba. Esto hace que también haya aquí pues unos intereses para las rutas del narcotráfico, por ejemplo, y para las alianzas que hacen también ciertos grupos armados. Quisiera, después de ese contexto, que pasáramos entonces a la siguiente diapositiva para hablar un poco de la población. En el departamento existe el 14% de la población indígena, el 80% afrodescendientes y el 6% mestizos. Es un departamento de 500.000 habitantes. La diócesis de Ismina-Padó tiene 18 municipios. La diócesis de Apartadó tiene 4 municipios y la diócesis de Quibdó tiene 8 municipios del Chocó y 2 de Antioquia. Ahí vemos nosotros representadas también a estas identidades étnicas. Es un territorio étnico, lo cual lo pone en un enfoque diferencial frente a muchas regiones del país y nos pone también muy en comunión con toda la costa pacífica. La siguiente, por favor. Valores. Los valores de la gente de este territorio se ven pues a través de la interculturalidad. Es muy valioso que aquí pues estén concentradas las 3 etnias principales del país, los indígenas, los afros, bueno, y toda la gama de mestizaje que hay en Colombia y que confluyen aquí. Entonces esto pues da un plus respecto a la situación cultural y ha permitido que haya un diálogo hasta el momento armónico, con tensiones, claro que sí, pero armónico entre estos 3 cosmovisiones también. Y tenemos una gran biodiversidad. En la foto aparece el río Atrato y vemos esa espesa selva. Realmente la mayor parte es territorio de esta selva húmeda tropical, que es el otro pulmón de Colombia, y que pues tiene acá, además del río Atrato, el río Baudó, el río San Juan. Se habla de más de 300 afluentes de estos ríos, de estos grandes ríos en el territorio. Esto pues lo hace muy rico en oxígeno, en agua, en flora, en fauna, y tal vez no suficientemente valorado por el país y por muchas personas que también viven aquí en el territorio. Ha habido una organización social muy fuerte, organización de los afros y de los indígenas, que ha sido muy fuerte precisamente porque ha necesitado unirse para la defensa del territorio. Es una población de mucha resiliencia frente a la pobreza, frente al abandono del Estado y en medio de todo y el conflicto armado, y también en medio de todo esto pues es una población muy alegre que expresa esa alegría en medio de todas las dificultades, con muchas habilidades culturales y deportivas, que ojalá pudieran tener el apoyo necesario para que pudieran lograr mucho más espacio, además del que ya han logrado por su propio esfuerzo. La siguiente, el contexto socio-religioso. La mayor parte de la población se identifica con la Iglesia Católica. Realmente, pues aquí hay una identidad muy fuerte con la Iglesia Católica. Vamos a explicar que no siempre se llega con una evangelización fuerte, pero hay un lazo de comunión con la Iglesia y se sienten, sobre todo históricamente, muy acompañados y muy protegidos por la acción de la Iglesia. Se han integrado elementos de la espiritualidad afro e indígena en la fe católica, respondiendo a la inculturación en la que ha insistido el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales latinoamericanas y el Sínodo de la Amazonía. Se ha tratado de valorar lo que hay en la cultura afro y en la cultura indígena. No es un esfuerzo fácil, se han hecho pues algunos avances, todavía queda mucho por hacer. No, en general, ese espíritu del pueblo afro se ve en las celebraciones litúrgicas y en algunos componentes, digamos, de la acción pastoral de la Iglesia. También existen otras confesiones cristianas crecientes, como en toda Colombia. Realmente hay un avance
de otras iglesias, especialmente pues de esta amplia gama de iglesias surgidas en América Latina. La evangelización ha estado apoyada por comunidades religiosas de mucha tradición, como los franciscanos, los carmelitas, los jesuitas, los claretianos y los misioneros javerianos. Han estado evangelizando esta zona desde los comienzos de la evangelización y hoy, pues, últimamente se ha crecido en el número de vocaciones nativas y las comunidades históricas han ido pues abandonando un poco, digamos, buscando otros espacios y permitiendo que se fortalezca más no solo el clero nativo, sino las vocaciones laicales nativas. Hemos tenido muchas dificultades para la evangelización por la falta de misioneros. Es un territorio extenso. La sola diócesis de Quibdó tiene 15.000 kilómetros cuadrados. La diócesis de Esmina es el doble de grande de la diócesis de Quibdó en cuanto a territorio. Nos faltan misioneros, hay parroquias que están solas. Por las distancias geográficas, también en razón al conflicto armado. Pensemos, por ejemplo, que en la ciudad de Quibdó es muy difícil que haya reuniones de comunidades laicales en las noches por toda esta violencia que se ha desatado especialmente en los últimos años, y la gente hacia las 6 de la tarde, 7 de la noche ya quiere estar en su casa, y se ha perdido eso que había antes de poder salir y estar en estas reuniones y regresar a sus casas 8:30, 9 de la noche. Eso nos dificulta el accionar también evangelizador. Ha habido una integración de la Iglesia con las organizaciones sociales del Pacífico y del suroccidente. Nosotros estamos muy articulados con todas estas diócesis de Buenaventura, Tumaco, Guapi, con la arquidiócesis de Cali. Hemos tenido unos trabajos que hemos hecho conjuntamente, los iremos a explicar un poco más adelante también. Y creemos que esa es una gran fuerza, porque aunque pertenecemos a la provincia Antioquia-Chocó, y hay pues un diálogo permanente y de muchas reuniones y trabajos conjuntos, pero nos unen también muchas cosas por lo territorial, por la organización social y también por el componente étnico con la zona pacífica y con el suroccidente. También ha sido históricamente pues una acción profética de la Iglesia. La Iglesia ha denunciado lo que ha venido sucediendo en el territorio y se puede hacer toda una historia a través de las declaraciones que la Iglesia ha venido haciendo. Respecto a la situación social, todos hemos escuchado de las dificultades que se viven en el territorio. El 73% de necesidades básicas insatisfechas para la población. Es una cifra de hace unos días del 20% de no, sino que ahora hay esta cosa y esto no espera. En el Chocó es de un 70% más o menos la gente que está viviendo en la economía informal. Hay una deficiente cobertura y calidad educativa. Eso se demuestra, por ejemplo, en el peor nivel de las pruebas ICFES, en la infraestructura educativa que es absolutamente precaria en la ciudad y en los diferentes territorios, en las zonas rurales. Se carece de infraestructura hospitalaria en todos los niveles. No hay un hospital de tercer nivel para una población de 500.000 habitantes. Imaginémonos cómo están los centros de salud que en alguna época se construyeron, pero ya casi todos se han ido destruyendo porque no hay quien los atienda ni hay dotación. El 80% de la población no tiene acueducto ni alcantarillado. Eso empezando también por la ciudad capital. El 67% vive en la pobreza y el 38% vive en la pobreza extrema. Sabemos que estas cifras son optimistas porque para el gobierno nacional la persona que gana más de 320.000 pesos ya deja de ser pobre. Pero aún con esa perspectiva vemos, digamos, las dificultades que se tienen a nivel de pobreza monetaria. Mucha corrupción administrativa también, que es una de las causas. Hay 45 obras inconclusas, es un dato de la Procuraduría Nacional.
45 obras que son prácticamente elefantes blancos. Están tratando de adicionar recursos, pero hay mucho dinero que está perdido, que está embolatado, que no llega, no sirve realmente para construir. Es poco, digamos, lo que llega, y buena parte de lo que llega también pues se pierde por la corrupción administrativa regional local. La infraestructura vial es muy frágil. Aquí las rutas son más que todo por el río. No hay conexión todavía con carretera pavimentada total entre Quibdó, Medellín y Quibdó, Pereira. Y pues están en mucho abandono las vías terciarias, las pocas que existen. En comunicaciones, pues ya hoy hemos tenido como un ejemplo de eso por la situación que vivimos acá. Funciona muy mal el internet. Eso ha hecho, por ejemplo, que el 70% tal vez de los estudiantes no hayan podido tener acceso a continuar su capacitación académica. La violencia urbana muy fuerte en Quibdó. En los últimos 9 años hemos tenido más de 900 homicidios. En lo que va de este año ya tenemos más de 120 homicidios. Es una ciudad que está en promedio entre 3 y 4 veces, con un promedio superior a lo que es la media de homicidios en el nivel nacional, que ya es muy alto respecto a América Latina y al mundo. Y esto no aparece como una señal de que vaya a mejorar, sino que más bien tiende a empeorar. Y toda la violencia rural que también voy a describir aquí. El conflicto armado. Pues históricamente aquí han hecho presencia los grupos como las FARC, las AUC, el ELN y el EDG. Hoy Hola, buenos pues, días. abandonado del territorio. Hay alguna presencia de las disidencias de las FARC. Las AUC desaparecieron en el sentido de tener un nombre, pero pervivieron por mucho tiempo y hoy han tenido una reorganización a través de otros grupos. El ELN, que continúa siendo muy fuerte en el territorio, el RG también se desmovilizó. En este momento tenemos en el departamento los grupos armados presentes, el ELN, las AGC y las disidencias de las FARC. Las AGC son las autodefensas gaitanistas de Colombia, como se autodenominan, y es el mismo Clan del Golfo, que aquí en este territorio pues utiliza más ese nombre. Las razones del conflicto. Vemos en la fotografía es lo que la Corte Constitucional llamó el desastre ambiental más grande de Colombia. Es el río Quito. El río Quito, en algunos, digamos que normalmente no alcanza por ahí, en su cauce normal, no logra más de 50, 80 metros, pero en este momento, por el avance de la minería ilegal, en algunos lugares alcanza entre 2 y 3 kilómetros de lo que ha sido pues el avance, el deterioro, la depredación que se ha tenido contra este importante afluente del Atrato. Y vemos las razones del conflicto en el abandono estatal. Los gobiernos generalmente hacen cálculos de lo que invierten, pero lo que muestra la realidad es que no se ha hecho lo suficiente y por lo tanto se puede hablar de un abandono estatal histórico. La presencia del narcotráfico, de la minería mecanizada ilegal, de la extorsión, de las rutas del narcotráfico, la disputa de la tierra por las posibilidades para megaproyectos. Esto ha pasado mucho, sobre todo en el Bajo Atrato, y se teme que pueda pasar algo similar en el caso del puerto de Tibugá. Es un territorio muy disperso también, hay mucha corrupción administrativa y connivencia de algunos sectores de la fuerza pública con ilegal. También hay las afectaciones de los actores armados. Entonces tenemos el reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales, amenazas a líderes y comunidades, asesinatos selectivos, agresiones sexuales, destrucción del medio ambiente, combates dentro de los territorios comunitarios, desplazamiento, confinamiento, que es algo
que es silencioso dentro del conflicto armado. La gente está aguantando hambre y humillada en sus territorios por la presencia de los grupos armados. Puede ser que haya más asesinatos en Quibdó, pero la gente la está pasando muy mal por el confinamiento. Les prohíben salir de sus comunidades y los condenan al hambre porque no pueden cazar, no pueden pescar y no pueden ir a recolectar los productos que se tienen a través de la agricultura. Está también el secuestro. Es un territorio pues con secuestros ocasionales de mineros, por ejemplo, pero también un lugar para guardar secuestrados que se traen de otras partes de Colombia. Este conflicto ha dejado muchos traumas psicosociales, la gente vive muy angustiada, realmente hay traumas interiores muy profundos de lo que ha dejado el conflicto históricamente. Ha habido bloqueo económico por parte de los grupos armados también, una cooptación de las comunidades y sus liderazgos en algunos casos. La gente a veces se rinde ante la presencia de los armados. Si hay abandono del Estado y solo ven allí gente armada, a veces terminan cediendo pues a esta agresión tan fuerte que realizan ellos. Hay debilitamiento de los procesos organizativos. Decíamos que hay una organización social fuerte, pero esta presencia de los actores armados termina debilitando también estos procesos. La siguiente diapositiva es sobre las iniciativas de la sociedad civil. En esta foto aparecemos los tres obispos que actualmente tenemos jurisdicción en el Chocó: el obispo de Apartadó, el obispo de Ismina y el de Quibdó, en un titular que colocó aquí, que salió en El Espectador hace unos 2 años: obispos alertan por situación en Chocó, pero esto lo estamos haciendo constantemente nosotros. Constantemente hemos denunciado lo que pasa en el departamento, hemos hecho muchos llamados y las acciones que hemos realizado, la acción que realiza la Iglesia fundamentalmente la de la evangelización en medio de todas las dificultades que tenemos. Creemos que es la mayor bendición y el mayor aporte que podemos hacer desde la Iglesia para la construcción de paz y para el crecimiento humano y espiritual de personas y de comunidades. También aquí ha habido un ejercicio muy fuerte de resistencia ciudadana. La gente en medio de todo levanta su voz, se organiza, sigue resistiendo en el territorio. De lo contrario, pues la situación sería mucho más crítica. Ha habido acompañamiento de la Iglesia y de las organizaciones. Nosotros tratamos de visitarlos. Hay parroquias que tienen 3 o 4 ríos para visitar y allí hay 4 o 5 comunidades y se visitan con cierta frecuencia. No hay presencia del Estado en estos territorios, las presencias son muy ocasionales. Hemos hecho visibilización y denuncia de lo que está sucediendo, de lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Y también hemos hecho apoyo a las organizaciones de base. Y en esto, pues yo creo que el Papa Francisco lo está haciendo a nivel mundial, en esos encuentros con las organizaciones populares, los movimientos populares. Pues aquí eso ha estado muy arraigado y pensamos que es una de las grandes apuestas. La Iglesia debe trabajar con las organizaciones de base, lo hacemos con las organizaciones indígenas, organizaciones de comunidades negras, Red Departamental de Mujeres, con las víctimas. Aló. Monseñor. Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Bueno, entonces estaba diciendo que el apoyo humanitario lo hacemos en algunas ocasiones por afectaciones del conflicto y en algunos casos también por la situación de desastres naturales. Iniciativas de la sociedad civil. Pues también dentro de las iniciativas está la articulación. Nos articulamos entre las diócesis, por ejemplo, tenemos reuniones, tenemos momentos de análisis, producimos comunicados conjuntamente y también nos articulamos con las organizaciones sociales, con la comunidad internacional. Aquí está presente todo el sistema de la ONU. Nos articulamos con la Defensoría del Pueblo.
con las diferentes organizaciones populares y aunque es más difícil, hemos tratado de articularnos también con el resto de la institucionalidad, pero a veces es difícil articularnos con gobernación, con alcaldías y con el gobierno nacional. Hemos tenido diálogos sanitarios en algunos momentos para tratar de salvar vidas, para proteger a la población, para denunciar ante los grupos armados los desastres que están haciendo en el territorio. Hemos hecho movilizaciones sociales, muchas acabamos de hacer una marcha por la paz de Quito, pero hemos participado en las movilizaciones del Comité del Paro Cívico, por ejemplo. También hemos hecho incidencia local ante los alcaldes, ante la gobernación, ante el gobierno nacional y en la comunidad internacional. En el año 2014 estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violación de derechos humanos en la costa pacífica. En ese momento teníamos 2 documentos, uno que era resolución defensorial para el Chocó y un similar que era sobre Buenaventura. Y los llevamos a la Comisión Interamericana junto a organizaciones cívicas de diferentes partes de la costa pacífica. Y hemos hecho también ante la ONU muchas acciones de este tipo, ante la Unión Europea, ante los embajadores también. Bueno, vamos a finalizar hablando entonces de las apuestas y de las propuestas que hemos hecho desde aquí. Las diócesis han acompañado mucho todo lo que corresponde a la Ley 70, que es la Ley de Comunidades Negras, que pues fue lo que empezó a visibilizar a las comunidades negras en el país y a respetar sus derechos en el territorio. Esto trajo la titulación colectiva para los afros y para los indígenas. Ahí estuvo muy presente también la Iglesia. Hemos acompañado los autos de la Corte Constitucional para la protección de los pueblos indígenas y para la protección de las comunidades negras. Acompañamos la resolución defensorial para el Chocó, que fue en el año 2014. Fue como una primera grande visibilización de todo lo que estaba pasando en el departamento. Se ha construido una agenda regional de paz entre las diferentes organizaciones y nosotros la hemos acompañado también. O sea que hay una propuesta del territorio sobre el concepto de paz que se debe tener en cuenta. También apoyo a la solución política del conflicto armado. Desde otras regiones es fácil decir que le den bala a esos guerrilleros, que los maten, pero ¿qué significa matar a los guerrilleros aquí en medio de las comunidades? Hay una visión diferente desde el territorio que pues, nos permite, nos impulsa a orar a favor de la solución política del conflicto armado y no la de la respuesta militarizada, que aquí no ha dado ninguna respuesta positiva. Realmente, a través de la guerra no se pueden solucionar los problemas del Chocó, del Pacífico y de muchas otras regiones del país, y por eso nosotros, digamos que de frente hemos optado por la solución política para el conflicto. También la diócesis de Quibdó ha acompañado muy de cerca la sentencia T-622 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Esto se ha hecho desde la pastoral afro y desde la pastoral social de la diócesis. Articulados con las organizaciones logramos que la pastoral social de Escocia nos ayudara, nos diera un apoyo para que hubiera un grupo de personas que a través de las acciones jurídicas hicieron la reclamación por lo que estaba viviendo el río Atrato, por todas las afectaciones, por la minería, por el narcotráfico, por la presencia de los grupos armados, por todo el deterioro que ha sufrido el río Atrato. Y les cuento que ese fue un proceso interesante porque la diócesis y las organizaciones sociales pues, presentaron una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca que quedó en contra. Después se llevó a una segunda instancia ante el Consejo de Estado, también falló en contra, y luego se habló también con la Corte Constitucional, que fue la que falló a favor de la sentencia T-622, que reconoce el río Atrato como sujeto de derechos. Esto es un logro importante, ahí se está como caminando pues con lentitud, pero se va avanzando para la recuperación del río.
También nosotros hemos participado en la construcción del decreto presidencial 749, que constituye la Comisión Intersectorial para atender la crisis humanitaria, económica, social y ambiental del Chocó. Mire que es el mismo gobierno, lo hizo el presidente Santos en el año 2018, en mayo del 2018, reconoce que en el Chocó hay una crisis humanitaria, económica, social y ambiental. Y pues esto gracias a todo lo que se ha venido diciendo desde la resolución defensorial para el Chocó del año 2014, en la sentencia del río Atraso se pide que se cree esa comisión y se creó hace 2 años. Desafortunadamente ha sido poco el avance. También hemos estado apoyando pues los acuerdos de paz del año 2016, aportando mucho para el capítulo étnico. Ahí desde la Pastoral Afro se ayudó a construir ese capítulo étnico que está en el acuerdo de paz, que en muchas partes no se conocen, pero que tiene soluciones muy importantes para la protección del territorio. Acompañamos los paros cívicos del año 2016 y 2017. El primer paro cívico del año 2016 fue de 8 días, el gobierno incumplió y hubo que hacer otro paro de 18 días en el año 2017. La diócesis salió a marchar por las calles y apoyamos desde las otras diócesis también esta reivindicación de derechos para el territorio, que es lo mínimo: pedir un hospital de tercer nivel, pedir las vías, atención en educación. En eso pues ha habido algunos avances, pero también todavía pues hay una deuda en ese sentido. Con las diócesis del Pacífico y Suroccidente hemos construido lo que se llama una agenda eclesial regional de paz. En esa agenda estamos capacitando a algunas personas de las diócesis para que sean servidores de paz, se llaman así, y pues este año se ha visto un poco interrumpido por la situación, pero esperamos recuperar ahora en noviembre y hacia el año entrante. También pues he acompañado la Comisión Interétnica de la Verdad. Ese ha sido un espacio pues que las 3 diócesis ven con buenos ojos y hemos tratado de que vaya adelante, también con dificultades por lo que ha interrumpido la pandemia. Y hemos acompañado el Pacto por la Vida y por la Paz de la Costa Pacífica, pues que se ha realizado hace poco en el país, especialmente de la Costa Pacífica, pidiendo que haya ese pacto por la vida y por la paz. Es decir, no podemos continuar nosotros acostumbrándonos a la guerra. Y estamos invitando al gobierno nacional, a los departamentos, a las alcaldías, a las instancias de control social y a las organizaciones sociales y a la iglesia para que nos unamos en esta petición. Podría ser como un punto de inflexión muy importante para que logremos avanzar hacia la paz. Bueno, yo dejo aquí esta presentación y pues estoy atento como a los comentarios y preguntas que quieran. Bueno, muchísimas gracias a Monseñor Juan Carlos. Me presento, soy Fray Rogelio Cano. Los saludo fraternal y solidariamente desde Villa de Leyva. Desde la otra esquina, si bien también un territorio parte de Colombia, con otras complejidades y con otros problemas no tan graves como los que acabamos de escuchar. Le agradezco en nombre de la universidad, en nombre de la comunidad de la Orden de Frailes Predicadores, este testimonio de fe, de compromiso y de vida. Básicamente son 3 preguntas para abrir una especie como de diálogo con usted y con el territorio de Chocó. 2 de esas preguntas creo que de alguna manera ya con esta presentación tan amplia que nos acabas de hacer quedan como de alguna manera respondidas. La primera pregunta es esta. Es fácil hablar de los territorios, es fácil hablar de los otros,
pero hablar de sí mismo ya es un poco más, como le dijera yo, intimida, ¿ve? Quisiéramos saber la persona que hay detrás de este cargo de pastor, de líder, de hombre comprometido con este territorio. Por lo poco que uno puede averiguar, sabemos que naciste en el Guamo, Tolima, en el año 68, que fuiste ordenado obispo en el año 2013. Si no estoy mal, eres el tercer obispo de esta diócesis de Quibdó, una diócesis muy joven, y con todos estos retos tan enormes, no solamente para el territorio de Chocó, sino para el mismo país. ¿Quién es Juan Carlos Barreto? Tu familia, tus papás, tus hermanos, si nos pudieras contar algo de tu vocación y cómo es que un tolimense aterriza, llega al territorio de Chocó, un territorio con todas estas complejidades, pero también con toda esta diversidad étnica, biológica, geográfica, ¿no? Es ese ser humano. O sea, para que los que nos están viendo y vayan a ver esta presentación y este diálogo, se hagan una idea de que allí también, es decir, hay una historia humana, hay una historia de vida que también hace parte y que nos puede también de alguna manera iluminar a comprometernos a nosotros, ya sea con ese territorio de allá o con los territorios que habitamos y con este país, porque yo siento que lo que nos está pasando hoy factura es precisamente esa insensibilidad que tenemos y ese desconocimiento de esas historias humanas. Entonces, ¿quién es Juan Carlos Barreto? Yo nací pero soy, digamos, del municipio de San Luis, que son dos municipios muy cercanos. Hice mis estudios de primaria y de bachillerato en Chaparral, también en el Tolima. Mis padres, pues mi mamá se encuentra viva en este momento, mi papá murió hace 5 años. Ellos tienen una finca ya en San Luis. Ahí pues prácticamente yo iba a pasar mis vacaciones durante casi toda la vida, porque estuve en primaria y bachillerato estudiando fuera, luego fui al seminario de La Ceja, de Garzón, hice 1 año allá, después fui al seminario de La Ceja, ya hice los otros 6 años de formación. Pues durante los 20 años del ministerio sacerdotal estuve en parroquia 3 años y después estuve en el seminario, más los 3 años de estudio que realicé de Roma, la Universidad Gregoriana. Y luego, pues, de estar en el seminario todo ese tiempo, llegó el nombramiento para la diócesis de Quibdó. Llevo ya aquí, pues, más de 7 años acompañando a esta comunidad de fe. Sigo, pues, muy en contacto con mi familia, con mis 2 hermanos, con mis sobrinos. Y, pues, yo creo que el haber recibido la fe en el seno de una familia muy católica me fue dando como todos esos valores y la mentalidad, el amor por la iglesia. También durante el bachillerato recibí clases de religión por parte de sacerdotes y tuve como una buena imagen del sacerdote. Sacerdotes jóvenes, alegres, que
eran deportistas también allá en Chaparral. Y todo eso pues me fue inclinando a la vocación sacerdotal. Después me incliné mucho por el trabajo en el seminario, lo hice con mucha alegría. Después pues ha llegado este nombramiento para la diócesis de Quibdó, y aquí he tratado pues de conocer una cultura diferente, un contexto social, geográfico muy diferente, pero pues teniendo en cuenta que este episcopado mío pues ha estado muy a la luz del magisterio del Papa Francisco, del magisterio y de la vida del Papa Francisco, y yo creo que todo eso pues ha ayudado a tener como algunas luces, además de todas las enseñanzas y todos los aprendizajes que va haciendo uno a partir también de la vida de los obispos que han estado en el territorio. Eso es un poco como el recorrido mío. Pues tengo la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte, la licenciatura en Teología Espiritual de la Universidad Gregoriana y una maestría en Paz y Desarrollo y Ciudadanía de la Universidad Minuto de Dios. En estos 7 largos años que llevas de pastor de la diócesis de Quibdó, ¿cuál ha sido el momento más triste, más difícil que has tenido, y cuál el momento más feliz, más, o sea, de mucha realización humana? Yo creo que nosotros tenemos que vivir la alegría del Evangelio en medio de las dificultades de la vida. Y en general, pues, la alegría de este pueblo, que es contagiosa, pues, nos ayuda también a afrontar las diversas circunstancias de adversidad que se viven a nivel eclesial, a nivel territorial y también a nivel personal. Creo que ha habido muchos momentos difíciles, son como muy cíclicos, pero el estar, por ejemplo, teniendo que responder a todas estas situaciones coyunturales que son frecuentes, por ejemplo, el no haber podido superar, digamos, todo ese alto índice de homicidios en la ciudad ha sido un dolor muy grande. Que haya prácticamente alrededor de 100 homicidios cada año en Quibdó, mientras el promedio nacional es de 24 homicidios, ha sido una preocupación grande, pero también saber lo que están pasando las comunidades. Mientras hablamos aquí, están confinadas muchas comunidades indígenas y afrodescendientes en el Baudó, en el San Juan, en el Atrato, en la costa pacífica. Mírenlo, ayer hubo un asesinato de allá de una líder, y entonces todos estos momentos pues muy difíciles, ¿no? Porque el corazón de los pastores sufre con lo que está sufriendo el cuerpo, que es la iglesia y el territorio. Pero yo creo que las alegrías están en poder haber hecho un trabajo articulado con los hermanos obispos, el poder ver algunos frutos, por ejemplo, cuando logramos tener una resolución defensorial para el Chocó, que empezaba a mostrar lo que estaba pasando en el departamento y que la institucionalidad lo decía orgánicamente, que ya no era solo el grito de la comunidad, sino el grito de la institucionalidad. Cuando se logra la sentencia del Río Atrato, cuando pues se firman los acuerdos de paz y se ve que un actor histórico que había sido victimario de estos pueblos pues deja las armas. Son momentos importantes, son momentos significativos en la vida, y yo creo que en medio de esas alegrías y tristezas, de esas decepciones y esperanzas, pues vamos continuando con la alegría del Evangelio. Tú nos comentabas que, es decir, hay muchas comunidades que están solas, o sea, es difícil por lo difícil del territorio,
las pocas vías de comunicación o el acceso a esos lugares. ¿Cuánto clero en este momento tiene la diócesis de Quibdó? ¿Y cuál sería? Es decir, porque no solamente hay una ausencia de Estado, sino que también me atrevería a decirlo y con mucho cariño, también una ausencia por parte de la Iglesia, y no me refiero simplemente a lo jerárquico, qué sé yo, sino como una conciencia a nivel del pueblo de Dios, es decir, cómo hacer para que la Iglesia de Colombia no solamente se solidarice con el Chocó, sino con los otros territorios, es decir, porque pareciera que tenemos dos Colombias y por lo tanto dos iglesias. La Colombia y la iglesia de las grandes ciudades, de las grandes capitales, de espaldas a esta otra gran Colombia, mucho más enorme, grande, diversa, pero también, ¿cómo se llama? Golpeada por esta ausencia, vuelvo y lo digo con mucho cariño, no solamente del Estado, sino también casi que abandonada de Dios, en el sentido de que hay un poco o nulo compromiso por parte de esta otra iglesia laical. Es decir, ¿cómo hacer para despertar esa conciencia de todos nosotros para organizar, yo no sé, una misión país y por decir algo, una misión Chocó, ¿no? ¿Cómo hacer para que de alguna manera la iglesia de Chocó nos despierte, nos remueva a nosotros la sensibilidad y el compromiso cristiano? Hay como dos opciones que son muy importantes. La primera es que, pues, sí nos sintiéramos Colombia como más solidarios con los diferentes territorios. Ya el Concilio Vaticano II había insistido en la colaboración de las diversas iglesias. Y en ese sentido, pues, se han dado algunos pasos en la iglesia colombiana. Nosotros hemos solicitado últimamente, por ejemplo, la comunidad de los redentoristas, y nos están ayudando aquí ya desde hace 2 años. Hay una diócesis que nos da un sacerdote también por periodos de 3 años. Son como algunos esfuerzos. En esa línea habría que continuar también, además de que pues experimentamos también dificultades no solo en lo pastoral sino en lo económico, porque a veces un sacerdote quiere ir a visitar a las comunidades en los ríos, pero el transporte es muy costoso. Entrar a visitar un río con 4 o 5 comunidades puede costarle a un sacerdote 400,000, 500,000 pesos, ¿no? Estar allá unos 3 o 4 días, que sea como significativa la visita del sacerdote allá, y que se tenga que hacer semanalmente, pues eso tiene como muchas implicaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir buscando unos caminos de solidaridad mucho más amplios. Y el segundo aspecto es que tenemos que mirar en la línea del signo de la Amazonía, que nos habla de promover también las vocaciones locales, las vocaciones no solo pues sacerdotales, sino también las vocaciones que hay en las comunidades. Tendremos que hacer una gran apuesta también por eso y por involucrar mucho más a la mujer en el compromiso eclesial, dándole más ministerios también a las mujeres. Yo creo que esas son como los caminos que debemos recorrer para que podamos realmente tener un mayor compromiso que sea de mayor impacto en la evangelización de las comunidades. Una última pregunta antes de darle la palabra a alguno de los espectadores que nos están viendo y escuchando. ¿Qué tipo de campañas de solidaridad tienen en este momento como diócesis, como iglesia desde el Chocó, con las que de alguna manera nosotros como cristianos, como católicos, que trabajamos en instituciones como universidades, colegios o parroquias, pudiéramos de alguna manera apoyar, pudiéramos promover
e incentivar, es decir, para que de alguna manera, pues esto de la coinonía, de esta comunicación cristiana de bienes sea realmente no una buena intención, sino una cosa eficaz. Algo con lo que pudiéramos decir a partir de este encuentro: quiero comprometerme con el territorio del Chocó y con la diócesis de Quito. Nosotros con los obispos del Chocó pues estamos explorando, digamos, haciendo un análisis, porque las cosas han venido cambiando. Hubo un momento en el cual, por ejemplo, pues hubo un crecimiento de las vocaciones nativas, pero en esta crisis que vive la Iglesia Universal han disminuido, ¿no? Entonces creo que cada día tendremos que ir recurriendo también al apoyo de comunidades religiosas y de otras diócesis de Colombia para poder fortalecer el número de sacerdotes, pero sobre todo con la perspectiva de promover los ministerios locales, diaconado permanente y otras expresiones ministeriales. También pues necesitaríamos, digamos, algunos apoyos económicos que pudiéramos tener para que las parroquias fueran más autónomas y se pudieran desplazar mucho más al acompañamiento de las comunidades. Ciertamente lo que podemos hacer es gracias también al apoyo de algunos católicos alemanes, y creo que estamos hablando a nivel de provincia también como podemos recibir como ciertas ayudas también de otras iglesias hermanas en ese sentido. Entonces, yo creo que la disponibilidad misionera sería muy bien aceptada aquí, y también solidarizarse con algún apoyo, porque a veces queremos hacer, por ejemplo, trabajo con niños o con jóvenes y nos pueden ayudar también de esa manera. Hace poco los seglares de alguna comunidad religiosa se unieron y nos regalaron los instrumentos para los niños de una parroquia. Les dimos instrumentos, les dimos uniformes, y eso pues son ayudas significativas también para nosotros. Yo creo que además de la oración, pues que no puede faltar, en esas tres líneas podríamos seguir trabajando. Bueno, yo le agradezco enormemente este testimonio a Monseñor Juan Carlos Barreto. Gracias por ser esa buena noticia en este territorio desprestigiado, abandonado, no solamente por el gobierno estatal, sino también por nuestra indiferencia. Abro, si alguno de los espectadores aquí presentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud que hacerle a Monseñor Juan Carlos. Nadie se anima, mucho miedo, susto. José De todas Gilberto maneras, Arias. Diego. De todas maneras, pues mis más sinceras felicitaciones, porque sinceramente ser pastor de una iglesia en una región tan difícil, pues nos llena de admiración, y pues tanto en lo personal como en lo institucional, ¿no? Y nos lleva también a invitarlo, no como sacerdote ni no, pero en muchas cosas de la vida. Obviamente que los que estuvieron tanto el viernes como ayer, como el día de hoy, han sido inigualables, pero el de Quito pues es más de admirar por la problemática y por la forma como ha sabido llevar a cabo esta misión. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. José Gilberto, creo que iba a decir algo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, ante todo, pues, a Monseñor por compartirnos su experiencia. Y ya lo había dicho en un mensaje, pues, es digno de admirar la labor titánica que cumplen nuestros pastores de la Iglesia Católica y todos los laicos comprometidos
en una zona tan agreste donde hay tanta problemática de tejido social, verdaderamente que considero yo que es un gran reto para la Iglesia Católica. También pues con tantas limitantes, llegar en misión a estas comunidades tan distantes y donde hay una problemática de violencia tan cruel y tan cruda, y aparte de eso sumarle la corrupción política administrativa que está tan marcada en esa zona del Pacífico colombiano. Pues solo decirle a Monseñor que desde Villa María, Caldas y esta zona, pues estamos unidos en oración con todos ustedes para que pues en esta época tan difícil para la Iglesia, de tantas persecuciones contra nuestros sacerdotes, contra los laicos comprometidos, pues nosotros tenemos que imitar ese ejemplo que ustedes nos han dejado como verdaderos misioneros y verdaderos sacerdotes que aún sacrificando su propia vida llegan a anunciar la buena nueva a los pobres y esto ya cumpliendo pues el mandato de Jesucristo. Dios le pague, Monseñor, y a todos ustedes por estos aportes tan importantes. Un feliz día. Muchas gracias. Carmen, hacía ahí una pregunta, que ¿cuál ha sido la respuesta de la ONU frente a todas estas situaciones? Porque hemos escuchado que hay una oficina allí en Quibdó y me imagino que debe estar desarrollando varios proyectos. Aquí está el sistema de la ONU, está ONU Derechos Humanos, ACNUR, que atiende a los refugiados, la ayuda humanitaria a través de la OCHA, UNICEF, bueno, todas las agencias, la FAO, el TMA, y se ha venido dando un aporte. Nosotros hemos trabajado de la mano con ellos, pero digamos que lo que hace la ONU es una cooperación internacional. No se pueden resolver los problemas solo desde la cooperación, tienen que resolver los problemas desde el Estado. Y aquí los grandes problemas para las regiones es la visión de Estado que tenemos. Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y mientras siga en esa perspectiva, pues serán unas personas las que van a aumentar sus ingresos económicos y el empobrecimiento del país va a seguir de la misma manera. Entonces yo creo que es necesario que haya un mayor compromiso estatal, y por eso no podemos dejar de exigir derechos sociales. En eso el Papa Francisco, con todos sus documentos y ahora con Fratelli Tutti, nos invita a continuar haciéndolo. Yo creo que ese es el camino principal que debemos seguir. Les comento que tenemos dentro de poco con la ONU estaba para la próxima semana, pero la tuvimos que aplazar, un acompañamiento a las comunidades del río Baudó. Vamos a estar allí todo el sistema de la ONU, va a estar Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y las organizaciones sociales y las 3 diócesis. Son trabajos articulados que nosotros hacemos. Se ve que pues la ONU va haciendo proyectos y ayuda, pero esas son siempre experiencias piloto que se hacen. Pero lo que se requiere realmente es una visión de país en la cual haya satisfacción de derechos para todas las comunidades y logremos superar la corrupción del nivel nacional, departamental y local para que se puedan ver reflejados esos recursos en el bienestar de todos. Preguntan que si hay alguna plataforma o cuenta de ahorro en la que se pueda, ¿cómo se llama? Consignar o enviar o colaborar. Yo siento que este tipo de iniciativas que hace la Universidad Santo Tomás y el Centro de Evangelización y Cultura desde Medellín tienen que llevar a eso, es decir, no solamente a conocer figuras, liderazgos como los de Monseñor Juan Carlos, sino también despertar esa solidaridad y ese compromiso cristiano. Es decir, yo siento que
que la tarea no puede ser solamente de los consagrados, de los religiosos, los sacerdotes, sino de todo bautizado, y que tenemos que tomarnos en serio el evangelio y el bautismo. Y obras son amores y no buenas razones. Entonces, por eso insisto muchísimo, sobre todo para las personas que nos escuchan, que nos ven, tenemos que poner al territorio del Pacífico, no solamente a Chocó, al Cauca, a Nariño, en el centro de nuestras conversaciones, de nuestras reflexiones y de nuestros compromisos. O sea, siento que tenemos que hacer una cruzada nacional, una misión nacional donde las parroquias, las diócesis de alguna manera envíen misioneros, no sé, por un tiempo, qué sé yo. Yo siento que si nos lanzáramos en esa cruzada, muchos jóvenes, muchos profesionales saldrían desinteresadamente a acompañar. Yo tengo el bello testimonio cuando estuve como director nacional de Evangelización y Cultura de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, de hacer una salida a Charambirá. Charambirá es un caserío de pescadores que queda en la frontera entre el Valle del Cauca, ¿no? Donde empieza ya, no sé si Buenaventura, Juan Chaco, y el Chocó. Está el límite del río, se me olvida en este momento el río. Y para poder entrar a ese caserío, tuvimos que coger lanchas 6 horas por ese río, ¿no? En Bajo Calima, salir al mar para poder entrar a un caserío que había sido desplazado por los paramilitares. Y la ANDI, un grupo de empresarios, estaba ayudando en ese momento a construir una pequeña cooperativa con esos pescadores que habían sido desplazados para que las familias pudieran retornar de nuevo, porque unas habían huido sobre todo a Buenaventura y ya no querían volver. Allí no había puesto de salud, no hay un puesto de policía, absolutamente nada. Y la tarea nuestra era ir con los muchachos de las diferentes facultades simplemente a pintar las casas, a devolverle vida a ese territorio, sabiendo que allí hay vida, ¿no? Y fue una experiencia, fue una Semana Santa, donde yo siento que esos muchachos que participaron, alrededor de unos 20, 25, quedaron para toda la vida tocados, fascinados por esa belleza, por esa riqueza, por ese territorio, por esa otra Colombia. Entonces yo siento que si nosotros como instituciones universitarias, los colegios, las parroquias, ponemos al territorio en el centro de nuestras charlas y de nuestras conversaciones a la manera del relato de Maús, que Jesús entra a participar de esa tragedia, de esa tristeza, de ese duelo de sus discípulos y es capaz de cambiar ese dolor, pues podemos pasar de las buenas intenciones y de los buenos deseos y de las oraciones que siempre serán buenas y necesarias, pero seremos capaces de ser creíbles en un país en donde parece que los violentos son los que tienen la última palabra. Me duele enormemente lo que pasó con Juana María Perea, ¿no? Esta colombo española, enamorada, se fue de cabeza 5 años allí a esa ensenada en Nuquí, a luchar por esas comunidades, a defender la biodiversidad y lo que tiene en paga es entregar la vida. Pero me parece que es una persona coherente con la propuesta de Jesús. Yo no sé si iba a misa, si rezaba o no rezaba, pero esas personas nos están mostrando que la vida, si no es para jugárnosla, como lo está haciendo Monseñor, no tiene sentido. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, a Monseñor una vez más, nuestra gratitud y de parte de nosotros como Universidad Santo Tomás, como dominicos, pues hombre, por lo menos personalmente, cuente con nosotros. Muchas gracias. Yo te agradezco esta invitación. Me parece muy importante y los invito a todos y a todas a que continuemos conociendo cada día más el Evangelio de Cristo y
y la perspectiva que nos da el Papa Francisco. Realmente ahí hay una gran riqueza, hay una forma diferente de ver la vida, de ver la iglesia, y nos ayuda a dar una respuesta más oportuna en el contexto en el que nos encontramos. Debemos seguir evangelizando con todo el ímpetu y teniendo la esperanza de que podremos construir un país mejor, un país en paz, un país que respeta los derechos de todos, que no se enfoca en el privilegio de un solo grupo de personas, sino que realmente quiere avanzar hacia la satisfacción de derechos para todos. Muchas gracias. Alguna persona dice que sería interesante otro conversatorio y pienso lo mismo, es decir, ya que hemos logrado este contacto con la diócesis de Quibdó, con su pastor, poder escuchar otras voces, agentes de pastoral, organizaciones, ¿no?, que están allí metidas para que pues todos nosotros de alguna manera podamos empaparnos cada vez más de lo que está pasando y entendamos que todo lo que se haga por el Chocó no es botar plata ni botar un perfume, para no decir las otras palabras, como un asambleísta del departamento de Antioquia dijo en alguna vez, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pero nos quedó en el aire la pregunta si hay alguna cuenta, algo donde se pueda, ¿cómo se llama? Consignar, enviar, ¿no? Porque creo que eso era lo que alguien había preguntado. Bueno, si me regalan un minutico, trato de buscarla por aquí. Me la puede enviar por WhatsApp, monseñor, y yo la envío acá al chat para que puedan acceder a ella. Exactamente. Perfecto, listo. Bueno. ¿Alguien más quiere participar, sea para agradecer, sea para animar? Muchas gracias, monseñor. Fray Hernán, por favor. Agradecer a Monseñor por su tiempo, por su excelente presentación y gestión pues, en la diócesis de Chocó, a Fray Rogelio pues, por los llamados que nos hace, y pues me parece muy importante que se pueda pues como organizar otro conversatorio, otra reunión para poder concretar un poco más pues estas ayudas y este acompañamiento que pues se puede hacer no solo, como decían, no solo pues desde los sacerdotes religiosos, sino también desde los laicos, como me pareció excelente la propuesta de una cruzada nacional o algo que se pueda organizar. Entonces, y en cuanto pues, al apoyo económico, pues digamos, para poderlo difundir, se diría esto va a ser para la pastoral en la diócesis, o digamos es como una cuenta de toda la diócesis, y ya pues obviamente ya ustedes miran cómo mejor utilizarla. Yo, Fray Elisa. Sí, sí. Bueno, saludar a Monseñor, que él siempre me invita a estos conversatorios, pero hasta hoy tengo la oportunidad de hablar, y agradecerle porque pues él le cuenta a uno cuando viene las cosas del Chocó y todo, pero no fueron como hoy, no las contó tan profundo, que le hacen dar a uno deseo de hacer algo, de que debemos como hijos de Dios tener la alegría del evangelio ayudando, si no podemos físicamente, económicamente. Entonces está muy bien eso, y felicitarlo, Monseñor Juan Carlos. Dios lo bendiga y que lo esperamos por acá. Rogelio. Sí. Hola. Soy Aldemar, hola. Hola, Aldemar. Oye, no, era una cosa que me parece que el segundo conversatorio debería hacerse, pues uno conoce, particularmente también yo, todo es por la prensa, las noticias y demás, pero el segundo es qué es lo que está haciendo el Estado también allí en temas de educación, en temas de salud, que seguramente ha hecho, pero que esto no se soluciona solamente con mercados o con fundar un hospital y demás. Yo creo que
el tema más profundo sobre cambios de conciencia, de mentalidad y demás. A mí me parece que, pues yo no le escuché a Monseñor. Un saludo, Monseñor, y gracias por su mensaje. También soy del territorio tolimense, pero del norte. Soy también fraile y soy el rector del Colegio de Santo Tomás, Bogotá. Pero sí me parece que el segundo debería trazarse bajo ese, no sé si es posible, porque creo que hay que movilizar esa parte del Pacífico. Está muy abandonada, quiera o no haber estado, eso lo sabemos todos, demasiado abandonado, y donde tenemos como iglesia también que hacer algo y movilizar. Creo que hay senadores, políticos, ¿no? Pero nada de corrupción, sino limpieza además, salud, educación para niños y jóvenes. Bueno, es mi aporte sencillo al agradecimiento también de lo que he escuchado. Te agradezco, Aldemar. Para todos los asistentes, Fray Aldemar es el rector del Colegio Santo Tomás, que pues también puede ser un gran aporte para ver cómo hacemos que estos muchachos nuestros que pasan por nuestras aulas también conozcan esta otra Colombia y quieran de alguna manera devolverle a esos territorios pues lo que aprenden con nosotros. Así que ahí queda esa iniciativa. Bueno, agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Sabemos de su tiempo, sabemos el tiempo también de Monseñor, habernos acompañado por medio telefónico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a organizar prontamente nuestro conversatorio y los invito este martes. Recuerden, todos los martes de noviembre vamos a tener encuentro con los teólogos del siglo XX a las 6 de la tarde. Se pueden comunicar a nuestra página escueladeteología.edu.co o nos escriben al contacto de Gmail. Muy feliz día para todos ustedes. Monseñor, nuevamente muchísimas gracias. Fray Rogelio, gracias por moderar este espacio. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Ay, perdón, qué pena. ¿La cuenta de ahorros se pudo enviar? La cuenta de ahorros creo que la van a colocar en el chat en el que había. O sea, se lo van a enviar a todos. Ok, muchas gracias. Bueno, un feliz día. Gracias, lo mismo. Dios los bendiga. Gracias, lo mismo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Excelente el conversatorio. Que Dios los bendiga.